Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos el problema del mal. El versículo para memorizar lo encontramos en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más dolor, ni llanto, ni clamor, porque las primeras cosas ya pasaron. La gran pregunta es, en pocas palabras, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal y por qué existe en semejante escala? No se trata de un problema meramente académico, sino de algo que preocupa profundamente a muchas personas y que impide a algunos a llegar a conocer a Dios y amarlo. Para muchos, el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. ¿Hasta cuándo, Señor? El problema del mal se expresa no solo en contextos contemporáneos, sino también en la propia Escritura. Leamos Job capítulo 30, versículo 26. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Independientemente de qué respuestas demos a esas preguntas y el problema del mal en general, debemos asegurarnos de no trivializarlo. No debemos tratar de resolver la cuestión restando importancia al tipo o la cantidad de mal existente en el mundo, porque el mundo está lleno de maldad. El mal es muy nefasto y Dios lo odia más que todos nosotros. Por eso podríamos unirnos al clamor que resuena en toda la Escritura en respuesta a los muchos males e injusticias del mundo. Jesús mismo preguntó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Vemos aquí que Dios mismo resulta afectado por el mal, una asombrosa verdad poderosa destacada por el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz, donde todo el mal del mundo recayó sobre él. Pero incluso aquí hay esperanza. Lo que Cristo hizo en la cruz sacrificó la derrota de Satanás y el originador y la fuente del mal, y terminará finalmente con el mal. Jesús citó esas palabras de Salmo 22:1, que concluye con una nota de victoria. Jesús fue sostenido en la cruz por una esperanza cuyo cumplimiento no podía ver en ese momento. Hay muchas cosas que no conocemos. El fin de la historia llegará con el triunfo del amor sobre el mal, pero mientras tanto quedan en pie muchas preguntas inquietantes. ¿Cómo podemos pensar y hablar del problema del mal de una manera provechosa? En el relato, Job había sufrido mucho y él mismo se había hecho muchas preguntas acerca de por qué había sobrevenido tantos males y sufrimientos. Solicitó una audiencia con Dios para buscar respuestas a sus preguntas, sin saber que tras bastidores en la corte celestial ocurrían muchas cosas más. La respuesta de Dios a Job es sorprendente. Concretamente, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job capítulo 38, versículo 1 y 2. Este versículo podría parafrasearse de la siguiente manera: ¿por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? Y Dios añade en Job 38:4: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Con su respuesta, Dios dejó claro que Job desconocía y no entendía muchas cosas. Al igual que el patriarca, nosotros también debemos reconocer humildemente que en el mundo y tras bastidores ocurren muchas cosas de las que no sabemos nada, de lo que no entendemos y de lo que Dios tiene el control. El hecho de que no conozcamos la respuesta a nuestras preguntas no significa que no haya buenas respuestas para ellas, porque el problema del mal no vaya a ser resuelto algún día. Hasta entonces, debemos confiar en la bondad divina, que no ha sido revelada de tantas maneras. Pensemos en lo poco que sabemos acerca de cualquier cosa. El teísta escéptico. Dios proclama en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. El Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. Los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros. Ni siquiera podemos imaginar la complejidad del plan divino para la historia. En vista de ello, ¿por qué habríamos de pensar que podemos entender las razones de Dios para lo que decide hacer o no en diversas situaciones? Una forma de enfocar el problema del mal, basada en reconocer lo poco que sabemos, se llama teísmo escéptico. El teísta escéptico cree que Dios tiene buenas razones
para actuar como lo hace, pero que nuestro limitado conocimiento nos impide conocer o comprender plenamente el accionar de Dios en relación con el mal en el mundo. Un ejemplo: el hecho de que no podamos ver gérmenes en el aire a nuestro alrededor no significa que no estén allí. De la misma manera que no conozcamos las razones de Dios para actuar o no de determinada manera, no significa que Él no tenga buenas razones para ello. En el Salmo 73, el salmista estaba profundamente preocupado por la maldad existente en el mundo. Miraba a su alrededor y veía prosperar a los malvados. Todo le parecía injusto. No tenía respuestas para ello. Se preguntaba si valía la pena creer y servir a Dios, hasta que entró en el santuario, que proporciona parte de la clave para el problema del mal, ya que allí hay un juez justo, que ejecutará juicio y hará justicia a su debido tiempo. La defensa del libre albedrío. Por mucho que no comprendamos acerca de los caminos y los pensamientos de Dios, las Escrituras revelan algunas cosas que ayudan a abordar el problema del mal. Una vía para ello se conoce como la defensa del libre albedrío. De acuerdo con esa perspectiva, el mal es el resultado del uso equivocado del libre albedrío por parte de los seres humanos. Dios, por lo tanto, no es responsable del mal, pues este es el resultado del mal uso que las criaturas hacen de la libertad que Dios les ha concedido. Porque sin embargo otorgaría a Dios libre albedrío, si esto llevaría al mal. Respondiendo a esta pregunta, C.S. Lewis escribió que el libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor o la bondad del gozo valgan la pena. Un mundo de autómatas, de criaturas que operen como máquinas, apenas sí valdría la pena ser creado. La felicidad que Dios determina para sus criaturas más elevada es la felicidad de estar libres y voluntariamente unidas con Él y entre sí. Y para eso tienen que ser libres. En Génesis 4, el capítulo siguiente a la narración de la caída, se ven las terribles consecuencias del pecado en el asesinato de Abel a manos de su hermano. La narración de la caída muestra cómo el enemigo se valió del libre albedrío de Adán y Eva para introducir el pecado y el mal en la historia de nuestro planeta. La realidad del libre albedrío moral resulta evidente a lo largo de la Escritura. Nosotros mismos ejercemos cada día y en un grado u otro el libre albedrío que nos ha concedido nuestro Creador. No seríamos humanos si no tuviéramos libre albedrío. Sin este no pareceríamos más una máquina o un robot. La compañía Sony ha creado un perro robot llamado Aibo. No se enferma, no tiene pulgas, no muerde, no necesita vacunas y no pierde pelo. ¿Cambiarías tu perro de carne y hueso por un Aibo? Esa es la pregunta. Amor y maldad. Dios ha concedido a sus criaturas el libre albedrío porque este es necesario para que exista el amor. El mal uso del libre albedrío es la causa del mal. Una vez más quedan muchos interrogantes. Dios permite temporalmente el mal aunque lo desprecie, apasionadamente porque descartar tu posibilidad excluiría el amor. ¿Y por qué destruirlo permanentemente dañaría la confianza necesaria para el amor? La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiese iluminarse los logros de sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios. Había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio del amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Sin libre albedrío no podría haber amor. Y si Dios es amor, entonces parece claro que no es realmente una opción para Dios negar el amor o la libertad necesaria para que exista. Cabría también suponer que si conociéramos como Dios el fin desde el principio, no querríamos que se deshiciera de nuestra libertad. Después de todo, ¿quién querría vivir en un universo sin amor? Aunque no podemos ver a través de la oscuridad, Dios puede ver el fin desde el principio. También puede ver la bienaventuranza eterna, prometida a todos los que confían en Jesús, según Romanos 8:18.
las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tenemos la fe y la confianza necesaria para creer esta asombrosa promesa. El amor y la libertad inherente en Él son tan sagrados y fundamentales que Jesús no quiso privarnos de ellos, aunque sabía que lo conducirían a la cruz, donde sufriría enormemente. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.